Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Déjeme iniciar comentándole que el líder del ejército ucraniano, Oleksandr Syrskyi, dijo que sus soldados han capturado a casi 600 soldados rusos desde que Ucrania comenzó su incursión sobre la región rusa de Kursk. Las fuerzas ucranianas han estado operando en la región fronteriza rusa desde que comenzó el mes de agosto. Este líder militar, Syrskyi, dijo que estos prisioneros que han estado capturando durante esta incursión serán añadidos a lo que él llamó el Fondo de Intercambio, el cual servirá para asegurar la liberación de los propios prisioneros ucranianos en manos de los rusos. Mencionar también que más temprano en esta misma semana, es decir, el lunes, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, volvió a pedir permiso, autorización de Occidente para que pueda usar el armamento de largo alcance que le han dado para atacar objetivos dentro de Rusia. Lo estuvimos comentando en el programa del lunes. Zelensky está pidiendo algo que pues pareciera que es bastante lógico, ¿sí? Rusia ha estado atacando inmisericordiamente a Ucrania durante toda la guerra desde febrero del año pasado, sin ningún miramiento. Lo único que no ha hecho es utilizar armas nucleares, pero por lo demás no ha tenido nada que le impida ni ha dejado de usar ningún medio. Pero uno de los principales medios que está usando Rusia para atacar a Ucrania y a las ciudades ucranianas son aviones, ataques aéreos con aviones. Estos aviones salen de bases aéreas dentro de Rusia. Zelensky lo que quiere es llegar a atacar a esas bases aéreas para impedir que esos aviones sigan saliendo a atacar a Ucrania. ¿Sí? Pero Occidente no le da permiso, no le da autorización a Zelensky de utilizar su armamento que Occidente le da para hacer esto, por ejemplo. Porque la condición es, o la autorización, o el impedimento es, no puedes usar nuestros misiles para atacar dentro de Rusia. Y esos misiles es lo único que tiene Ucrania para atacar a estas bases que están dentro de Rusia. Pero de nuevo, lo que quiere Zelensky es atacar estos aeropuertos, estas bases aéreas militares, para que dejen de salir aviones a atacar a Ucrania, pero no cuenta con la autorización de Occidente, lo que es un sinsentido a todas luces. Y es lo que denuncia Volodymyr Zelensky. Y bueno, pues ahí está esto. Por supuesto que los rusos están dando todo tipo de advertencias sobre
que Occidente precisamente no dé esta autorización. Mientras tanto, sigue mandando aviones. Entonces, pues es difícil de entender cómo una guerra así puede ser ganada por alguien como Ucrania, por más armamento que le suple Occidente. Así es que esa es la dinámica que se está dando en este momento. Hay que decir que el ejército israelí dijo que rescató a un rehén que había sido secuestrado por Hamas hacia Gaza desde el 7 de octubre, aquel fatídico día. Este hombre de nombre Kaid Farhan al-Kadi es un beduino, eh, ciudadano de Israel, y él estaba trabajando como un guardia de seguridad en el sur de Israel cuando fue secuestrado en aquel sábado 7 de octubre. Hay que decir que más de 250 personas fueron secuestradas por el grupo militante Hamas, que era quien o es quien gobierna a Gaza. Y se piensa que todavía alrededor de 100 permanecen en Gaza. Pero fíjese, de nuevo, lo que hemos comentado tanto aquí, con el nivel de invasión, en términos militares en Israel le llaman campaña terrestre, le llaman de mil maneras, pero es una invasión completa, y yo diría incluso que hasta casi control que Israel ha tomado de Gaza a raíz de todos estos eventos, y vamos a decir que Israel en su derecho de defensa después de los ataques del 7 de octubre y en su derecho de ir persiguiendo a los militantes de Hamas, uno para castigarlos y dos para tratar de rescatar a los rehenes, pero con estas noticias que yo le he estado bueno, que son conocidas en el mundo de el prácticamente aparente dominio que Israel tiene en estos días ya sobre Gaza, donde ha hecho que la población se mueva de norte hacia sur y luego de sur hacia el norte a las órdenes que diga el ejército de Israel, en lo que claramente se nota que es un control cuasi absoluto que tiene Israel. Con todo eso que yo le digo, aún así permanecen dentro de Gaza todavía 100 rehenes que Israel no logra localizar con todo y que prácticamente arrasó con todas las edificaciones en todo el territorio de Gaza, como hemos visto en las imágenes en televisión y en los videos. Claro, hemos de asumir que lo que sucede es que están en este mundo subterráneo, lo cual, pues también, bueno, en fin, hay mil reflexiones que hacer aquí en esto, ¿no? Pero el punto es que con todo ese nivel de invasión y de control que Israel tiene sobre Gaza, todavía permanecen y no dan y no encuentran. Y están ahí 100 rehenes israelíes que tienen escondidos y secuestrados todavía en Gaza, presumiblemente debajo de la tierra. Y por cierto, Israel ha estado tratando activamente de tomar dominio también de todos estos túneles. Y hemos visto los videos. Pues claramente todavía les falta muchísimo, porque todavía les faltan 100 rehenes. Ya dieron con uno más. Por cierto, la calificación o la descripción que dio el ejército sobre este rescate es que fue una operación compleja. Y bueno, claramente. Así es que bueno, ahí lo tiene usted. Hay que mencionar que el consejero de seguridad de los Estados Unidos, Jake Sullivan, está visitando China por varios días en una jornada de negociaciones. El señor Sullivan se reunirá con una serie de oficiales chinos con la esperanza de enfriar las relaciones entre ambos países y ampliar las vías de comunicación entre ambas fuerzas armadas para disminuir el riesgo de un conflicto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
repetidamente ha estado enfrentándose con China sobre comercio y las amenazas que China representa sobre Taiwán, la cual reclama como un territorio renegado, un territorio propio, pero renegado. La policía india disparó gases lacrimógenos y cañones de agua a manifestantes en Kolkata que estaban manifestándose en contra de la manera en que el gobierno de India ha estado manejando el caso de una violación y asesinato de una estudiante de medicina de 31 años en la ciudad ahí en Kolkata hace algunos días este mismo mes. Los manifestantes, liderados por estudiantes universitarios en la capital de Bengala Occidente, estaban demandando la renuncia del primer ministro del estado. Estas protestas que han llevado, que se han estado realizando en todo el país, han estado llevándose también por parte de doctores que están en huelga pidiendo más seguridad y mejores condiciones laborales para los doctores. Australia dijo que pondrá un límite al número de extranjeros que se les permita estudiar en las universidades australianas. Hay que decir que los límites serán en 145,000 para el año académico que comienza en el 2025. Y para cursos tecnológicos, estos serán limitados a solamente 95,000 extranjeros. El número de estudiantes extranjeros en Australia se ha disparado desde la pandemia y el gobierno afirma que la preocupación en el aumento en la inmigración es que ha estado aumentando los precios de la vivienda en las grandes ciudades de Australia. En Estados Unidos, el índice de confianza al consumidor subió a su nivel más alto en 6 meses. Las cifras publicadas por el Conference Board, que es un grupo de investigación económica, probablemente reflejan las expectativas de los consumidores de que la Reserva Federal comience a rebajar tasas de interés tan pronto como septiembre, luego que prácticamente asimismo lo afirmara Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Hay que decir que las opiniones sobre el mercado laboral se debilitaron este mes. Sin embargo, con más personas todavía afirmando que los trabajos son cada vez más difíciles de encontrar. Hablando de Estados Unidos, hay que decir que ahí el mercado de los bienes raíces, el mercado de la vivienda, ha estado siendo increíblemente resiliente sobre los últimos 2 años específicamente. Los aumentos en las tasas de interés que se dieron de manera muy importante, se supone que debieron haber causado una caída en los precios de las viviendas, puesto que aumentan las tasas de las hipotecas y esto hace que reduzca la demanda. Sin embargo, en mayo, los precios de la vivienda fueron casi 10 puntos porcentuales más altos que cuando la Reserva Federal comenzó a ajustar su política monetaria en marzo del 2022, de acuerdo al índice S&P Case-Shiller, el cual lleva una métrica de los precios de las propiedades de bienes raíces en los Estados Unidos. Sin embargo, hay señales de que este mercado podría ya estar comenzando a debilitarse porque en junio, de acuerdo a las últimas cifras que se liberaron este martes, este indicador subió en 0,2% con respecto a mayo.
Se trata de el aumento mensual más pequeño desde diciembre del 2023. Una razón para el boom es que el sistema de hipotecas de los Estados Unidos se basa en tasas fijas de largo plazo. Y esto significa que menos dueños o propietarios de casas venden cuando la Reserva Federal aumenta tasas de interés porque pues ellos quieren mantener lo que son tasas de hipoteca mucho más baratas o abaratadas con respecto a el resto del mercado que está subiendo, el mercado de crédito. Y esto ha hecho que se reduzca el número de casas actualmente disponibles en el mercado para su venta. Viendo este déficit de casas usadas en venta, los constructores aumentaron su actividad en los últimos 2 años. ¿Cuál es la actividad de un constructor de casas? Pues construir casas. Y esto fue lo que aumentó en los últimos 2 años. Y las primeras casas de esta ola de construcción que comenzó hace 2 años están comenzando a entrar al mercado actualmente. En julio, el número de casas en venta, casas nuevas, aumentó, o mejor dicho, fue de prácticamente 20 puntos porcentuales por encima de lo que fue el año pasado. Sin embargo, si la historia reciente sirve de guía, la resiliencia del mercado de la vivienda probablemente se espera que continúe confundiendo a los analistas. Veremos ese asunto, sobre todo ahora cuando la Reserva Federal efectivamente anuncie el primer reducción de tasas de interés más tarde en el próximo mes de septiembre, que ya comienza la próxima semana. Por cierto, hablando de la economía de Estados Unidos, rápidamente déjenme le menciono que vamos a hablar un poquito del mercado porque esto es importante. Allá en Nueva York, déjenme le comento que allá en Nueva York esta fue una jornada positiva más, con el índice industrial Dow Jones de nuevo en terreno récord, con una ganancia marginal de 0,02%, pero aún así entonces, el nivel récord de 41,250 puntos, ese es el nivel. El Standard & Poor's 500 con un avance de 0,16% y el Nasdaq Composite con un avance de 0,16%. Y esto era lo que le quería comentar. Fíjese usted, actualmente, el Dow Jones se encuentra en el nivel de 41,250. 41,250 lo que es un indicador. Es un número cualquiera, pero es un indicador. ¿Para qué nos sirve este indicador de 41,250? Bueno, porque así podemos hacer historia de rendimiento de lo que ha crecido o no crecido en cierto lapso de tiempo. ¿Sí? Entonces, hablando del Dow Jones, que actualmente se encuentra en el 41,250, ¿usted sabe en qué nivel se encontraba el Dow Jones en 1998? Bueno, 98 puede parecer que fue hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Estamos hablando del siglo pasado. Pero pues para alguien que tiene la edad que yo tengo, pues realmente el 98 no fue hace mucho tiempo, ¿no? Pero, de nuevo, como le digo, el nivel de 41,250 actual es solamente un indicador que es lo que hace, indica. ¿Qué indica? Bueno, en el nivel en el que está acá con respecto a donde estuvo hace cualquier cantidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, en este caso, estamos en 41,250. En 1998, el Dow Jones estaba en 8,000. En 8,000. Yo no he hecho la ecuación aquí porque no hace falta hacerla, pero de estar en 8,000 a 41,000, claro, del 98 al 2024.
Estamos hablando de 27 años ahí o 26 años aproximadamente, ¿sí? Pero estamos hablando de un crecimiento de varios, de mucho, de muchísimo. Eso quiere decir que si usted entró al Dow Jones en 1998 en acciones, a un indicador, a un portafolio, a una inversión atada, en este caso atada al indicador Dow Jones, pues esas fueron las ganancias que usted obtuvo desde el 98 a la actualidad, del 8,000 al 41,000, que es muy buen rendimiento. Y ahí es donde está la importancia precisamente de la inversión, en este caso, en el mercado de valores. Los beneficios de no solamente ahorrar, es preciso, o sea, usted tiene que ahorrar, hay que ahorrar, eso es muy bueno ahorrar, pero una vez que se tiene ahorrado, hay que invertir el dinero. Si usted ahorra y deja el dinero simplemente ahorrado, es decir, lo que comúnmente se le conocería como debajo del colchón, que típicamente para nosotros es dejarlo en el banco, ahí simplemente en una cuenta de ahorros o en la cuenta de cheques, o tal vez gane alguna cosita, pues usted no está realmente poniendo a trabajar el dinero, no lo está invirtiendo, simplemente lo está guardando. Hay una diferencia muy grande entre guardar e invertir. Si usted compra acciones, en este caso acciones, que también pueden ser bienes raíces, si usted compra bienes raíces, compra terrenos, compra o algún fondo atado a bienes raíces, pero que usted meta su dinero a una inversión, hará toda la diferencia del mundo con respecto a solamente guardarlo. Y usted está poniendo literalmente a trabajar su dinero. Y aquí está un ejemplo. Claro, el Dow Jones entre 1998, que estaba en 8,000, y a la actualidad, ha tenido varios desastres, ¿sí? Ha tenido varios desastres. Pero el hecho de que en el 98 estuviera en el 8,000 y actualmente en 41,250, sostiene y confirma el punto que siempre se ha dicho. En el largo plazo, el mercado siempre es ganador. En el largo plazo, siempre. En el corto plazo, tiene problemas, pero en el largo plazo siempre es ganador y ahí lo tiene usted. Bien, es una cosa que quería comentar. Otra, y esta es noticia de hoy. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció una pausa, así lo llamó él. Él anunció una pausa en las relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá en su país. Este anuncio o decisión, el presidente clarificó y matizó y afirmó que no afectará la relación general de México con sus dos vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que el embajador de Estados Unidos en México, el cual siempre se le acusó de ser demasiado cercano al presidente, el embajador Ken Salazar, que se caracteriza por en su día a día, en su día regular de trabajo, andar con un sombrero vaquero, porque él es del estado de Arizona, entonces él siempre anda con un sombrero vaquero. Ken Salazar visitó cualquier cantidad de veces el Palacio Nacional a López Obrador y de nuevo, siempre se le criticó y se le señaló de ser demasiado cercano y poco crítico del presidente López Obrador. Hasta hace unos cuantos días, donde por supuesto que dirigido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, es decir, dirigido por Washington, no fue una iniciativa de él, obviamente, porque ningún embajador se va a aventurar a decir lo que dijo, sino es porque se lo ordenaron de la capital, y en este caso se lo ordenaron de Washington. El embajador de Estados Unidos advirtió que la reforma judicial que el presidente López Obrador está empujando y pretendiendo, el cual incluirá que los ciudadanos mexicanos elijan de manera popular a los jueces del sistema judicial, significa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia del país.
cosa que es absolutamente cierta, totalmente cierta. Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, no dijo ninguna, ni mentira, pero tampoco novedad. Y esto, por supuesto, que enojó al presidente López Obrador y tomó la decisión de hacer una pausa en las relaciones de su gobierno con las embajadas, no con los gobiernos, con las embajadas de Estados Unidos y de Canadá, que son sus dos principales socios comerciales. En un hecho histórico, desde que estos países tienen un tratado de libre comercio que inició en los finales del siglo pasado. ¿Sí? Las economías de México, Estados Unidos y Canadá están totalmente integradas por el Tratado de Libre Comercio y básicamente las relaciones comerciales son literalmente con mucha integración. Ahora, este asunto de tener esta pausa con las embajadas es muy llamativo, pero no significa mucho, puesto que desde hace mucho tiempo la relación entre los gobiernos es absolutamente directa. Es decir, desde hace mucho tiempo en México, cuando algún secretario de Estado, que en el caso de México, o sea, los ministros, cuando algún ministro, algún secretario de Estado tiene alguna necesidad con una contraparte en Washington, lo único que hace es tomar el teléfono y llama directamente. Es decir, no necesitan, no se usa en la práctica a la embajada de Estados Unidos en lo más mínimo para nada. Sin embargo, el embajador ahí está. Pero es tan integral la relación entre Washington y la Ciudad de México que eso es la dinámica y seguramente también sucede con Ottawa. Así es que en ese sentido no cambia absolutamente nada. Lo importante es a lo que se refiere el embajador de Estados Unidos sobre lo que está sucediendo. Y déjeme aquí, este tema ya lo había hablado yo muchas veces, pero hace tiempo que no hablaba yo de México y es necesario que se diga lo que está sucediendo en la Ciudad de México, sobre todo a raíz de que ganó y que es la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que es la presidenta del partido de Morena, que es el partido del cual López Obrador fundó y que fue presidente mucho tiempo. Es el partido, vaya, es la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, es la corcholata, como le llamaba el presidente López Obrador a su candidata, que es Claudia Sheinbaum, ¿sí? Mire, a ver, déjame se lo explico muy rápidamente. López Obrador ha maniobrado a lo largo de su sexenio de 6 años, ha maniobrado para minar a los organismos independientes de supervisión y se hizo de el apoyo del ejército, dándole al ejército de México toda una serie de poder y poderes económicos. Ahora el ejército maneja puertos, maneja aeropuertos, maneja ferrocarriles, maneja una aerolínea, etcétera. Y una serie de cosas que repite lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela, literalmente, ¿sí? Pero ahora todo se va a coronar con lo que le llama él una reforma judicial. Y la reforma judicial, el principal elemento que tiene es el que estábamos mencionando, que él propone que esta reforma tenga que los jueces los jueces, los jueces de distrito, los jueces, etcétera, sean electos popularmente, cosa que no se hace absolutamente en ningún país. Para ser un juez se necesita alguien pues experto en justicia, experto en leyes. Un juez típicamente es alguien muy experto y no cualquiera puede ser juez, no cualquier abogado puede ser juez. Sí, es alguien, sí, típicamente en todos los países es un trabajo de mucho mérito. Bueno, pues López Obrador va a acabar con todo esto y quiere ahora que sean los jueces electos popularmente, independientemente de la experiencia que tengan en lo más mínimo. Con lo cual, básicamente lo que está haciendo es que, de acuerdo a las críticas, pues los jueces se deban más ahora y estén más preocupados en su elección, en su reelección, que en hacer justicia, que es lo mismo básicamente que sucede con un político
que se elige popularmente. Y esa es la queja de toda la vida, aún en democracia, ¿no? Que un político está más preocupado en tratar de que su partido gane las próximas elecciones que en hacer su trabajo bien para el cual fue electo. Ok, pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahora también con la elección de Claudia Sheinbaum, el presidente y su partido ganó una mayoría en el Congreso y por medio de maniobras de interpretación de las leyes de la Constitución, muy como lo ha hecho Evo Morales, muy como lo hizo Nayib Bukele, muy como lo han hecho otros en América Latina, de reinterpretar o sacarle otra interpretación a lo que dice la Constitución, ha maniobrado para quedarse con una mayoría calificada en el Congreso de México, una mayoría que de acuerdo a todos los legistas no pertenece y no va con lo que indica la Constitución. Pero cuando ya un presidente en América Latina tiene todo el poder y ha minado todas las instancias que lo vigilan y lo controlan, esto es lo que pasa. Lo vimos con Hugo Chávez en Venezuela, lo vimos Daniel Ortega en Nicaragua, etcétera. Y ahora está pasando en México. Entonces ahora López Obrador, el nuevo Congreso, este nuevo Congreso que yo le estoy mencionando, con la mayoría calificada, entra en sesiones este 1 de septiembre. López Obrador, su último día como presidente, es el último día de septiembre. Entonces López Obrador tiene un mes completo con un Congreso totalmente aliado a él y dominado por él y con mayoría calificada, que van a dar adelante con esta reforma al sistema judicial que le acabo de mencionar, el cual López Obrador está totalmente peleado con el sistema judicial porque a él, y esto no es opinión, esto así es, a López Obrador todos los 6 años le molestó que las propuestas que él tenían fueran sujetas a legalidad y muchas de estas propuestas no cumplían con la legalidad y fueron rechazadas por los jueces. Entonces, él acusaba que los jueces, es decir, la ley, no lo dejaba funcionar. Y por eso es que está haciendo esta reforma judicial, para dar por terminada cualquier pretensión de un juez que pretenda decirle no al presidente. Ahora, ¿qué es lo que significa todo esto? Bueno, entonces, como le decía, todo septiembre va a ser un mes del presidente López Obrador con un Congreso totalmente dominado por él, con mayoría calificada, y después se va él y llega Claudia Sheinbaum con la misma circunstancia. Ahora, esto es lo que dice que va a hacer López Obrador y lo va a hacer. La gran pregunta es, ¿qué más va a hacer? Porque con mayoría calificada, López Obrador puede hacer lo que quiera, lo que quiera. Así es que de aquí a un mes, estamos en este momento 27 de agosto, al 27 de septiembre, ya estaremos hablando sobre qué hizo López Obrador, pero no se va a quedar nada más en la reforma judicial en lo más mínimo. Van a hacer muchas cosas más. Básicamente, señores, lo que les estoy diciendo aquí con toda autoridad, con toda afirmación y con todo el peso de la afirmación, es que a partir básicamente de el próximo lunes, en la práctica desde ya, pero a partir del próximo lunes, septiembre, México dejó de nuevo de ser democrático. México de nuevo pasó a ser otra vez una dictadura de partido, literalmente. La única diferencia entre López Obrador, pareciera, que la única diferencia entre López Obrador, Nicolás Maduro o Hugo Chávez es que López Obrador se va. Igual, hasta ahora, a lo mejor cambia de opinión. Y si cambia de opinión, no hay nadie que se lo impida. Puede que cambie de opinión, pero no pareciera que por ahí va la cosa. Lo que va a parecer, lo que parece que va, y eso es todas las señales que han sido, es que lo que está estableciendo López Obrador de nuevo es otro PRI, otro partido hegemónico como México lo conoció hasta el año 2000, que entró México a la democracia cuando el PRI entregó el poder. Bueno, López Obrador está volviendo al viejo PRI. Hay que recordar que él era priista de aquella época, ¿sí? Entonces, parece ser que todo lo que quiere es volver a lo mismo, pero volver a aquella época, pero sigue siendo una dictadura, simplemente una dictadura de partido, no una dictadura de persona. Con la diferencia de que
se queda Claudia Sheinbaum de presidenta, pero con él detrás muy activamente, como todo parece indicar. Si usted conoce un poco de la historia de México o de cualquier país, simplemente fíjese usted ahora en Estados Unidos con Kamala Harris y con Joe Biden. Una vez que Kamala Harris fue electa como la candidata, ya Joe Biden, ya, ¿quién habla de Joe Biden? Nadie habla de Joe Biden porque Joe Biden ya no aparece. Bueno, en México era lo mismo. Cuando ya había un presidente electo, ya nadie hablaba del presidente saliente, nadie. Bueno, en este momento todavía López Obrador sigue apareciendo más que la propia Claudia Sheinbaum, cuando falta un mes para que López Obrador supuestamente se vaya. Entonces parece ser que no se va. Y en el PRI antiguo, presidente que se iba con mayúscula. Acá parece ser que López Obrador no se va del todo. Va a estar de presidenta a la presidenta Sheinbaum, él muy metido ahí, parece ser. Pero el punto más importante es que de aquí a un mes vamos a ver exactamente qué es lo que se le ocurrió hacer con todo el poder absoluto que ahora tiene López Obrador. Pero sí le digo, abróchese los cinturones porque no va a quedar nada más en la simple reforma judicial, ¿eh? Para nada. Ya lo estaremos hablando de aquí a un mes. Pero es una lástima lo que está pasando en México, terrible. Vamos a hacer una pausa muy rápida y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, este fin de semana en Francia se conoció la noticia de que este país de Francia, de manera sorpresiva, arrestó a el fundador y presidente de esta red social conocida como Telegram, acusándolo de violar las nuevas leyes de la Unión Europea sobre privacidad, sobre todo porque en teoría o aparentemente terroristas que habrían atacado en Francia se habrían puesto de acuerdo hacia Telegram en lo que, por lo visto, lo que está sucediendo es que las autoridades francesas acusan al fundador de Telegram de no haber impedido que se pusieran de acuerdo terroristas para atacar a Francia, ¿no? Así es que eso es lo que está sucediendo. Vamos a hablar de esto y le agradezco muchísimo que esté con nosotros Marito Pino, director de Charla, esta agencia de relaciones públicas y marketing. Y él, Marito, ha trabajado con más de 2,000 influencers en América Latina y te agradezco mucho, me gusta verte de nuevo, Marito. Un gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, cuéntame una cosa, ¿cuál es la diferencia, si es que la hay, primordial entre Telegram y cualquier otra red social que conocemos en Latinoamérica? Bueno, digamos que para que lo entendamos es entre Telegram y WhatsApp hay una diferencia enorme. Digamos que cuando uno se mete a ver cuántos datos en su dispositivo guarda Telegram, si uno se mete a la app, te va a decir que guarda tu nombre, tu ubicación, tus contactos, tus mensajes. Bueno, guarda muchísima información y digamos que WhatsApp o muchas de las plataformas de mensajería guardan muchísima de nuestra información y pues la usan para marketing, la usan para un montón de cosas. En el caso contrario, Telegram es una red social que es encriptada en su mayoría, entonces de punta a punta hay una encriptación y no guarda tantos datos como las otras redes sociales. Entonces digamos que si uno se mete a su dispositivo y va a la parte de seguridad, puede ver cuáles son las cosas y las diferencias que hay entre una y otra. Entonces digamos que Telegram es esta red social donde se habla que la privacidad es la base del desarrollo de la mensajería y de la plataforma en sí. Y por tanto, pregunta, ¿esto hace a Telegram mucho más susceptible de lo que se le acusa? Pues mira, realmente, a ver, Que las redes sociales que conocemos nosotros, ¿va?
Pues a ver, ¿cómo lo ponemos sin que suene incómodo? Digamos que a ellos se les acusa de que se pusieron de acuerdo terroristas, que es una red, bueno, digamos que es una plataforma en la que no hay control de la información que hay, pero tenemos que tener en cuenta que plataformas como X tienen un problema de desinformación. Hoy en día el contenido erótico y sexual en X está a la puerta de la vecina. También hay que ver que hay unas redes de pedofilia enormes y ha habido redes de pedofilia enormes en WhatsApp y en Instagram. Entonces, digamos que esto no es transversal realmente solamente a Telegram, sino es transversal a todo el uso que le damos a las redes sociales. Pero digamos que en este caso, Francia particularmente ha puesto como el ojo muy encima de Telegram, que ya era algo que había pasado en algunos países, pero de manera como muy dilatada. Pero digamos que en este caso particular es más un tema, digamos, como político-social de cómo se está manejando el terrorismo desde Francia. Y hay que entender que Pavlov es una persona que es franco-rusa. Entonces también hay que empezar a dar estas connotaciones geopolíticas para que entendamos realmente qué se está manejando de la información o de la información de por qué lo detuvieron, hasta dónde está llegando. Pero bueno, y qué bueno que tocas el tema, porque precisamente Rusia, que este muchacho, este fundador es ruso él, aunque no vive en Rusia y en teoría se había peleado con el Kremlin, Sí. dice que lo de Francia es un asunto geopolítico en realidad. Y claro, pues estamos hablando de terrorismo y etcétera, pero la pregunta es si tú como experto en redes sociales y etcétera, si pudieras ver que efectivamente en Telegram sucede este tipo de cosas que no pudieran suceder o no suceden en otras redes sociales. Y por tanto, la preocupación de los franceses es real. Digamos que sucede en absolutamente todo lado. O sea, digamos que todos sabemos que en WhatsApp, seguramente tú conoces, en Centroamérica y en todo el Caribe, es muy normal que haya grupos de WhatsApp de políticos que se ponen de acuerdo para generar fake news. O sea, eso es muy normal. Generamos un terrorismo mediático. Digamos que lo que le está pidiendo el gobierno francés y de lo que los acusa es que básicamente es una red que es cómplice porque como los datos están encriptados y no sabemos quiénes están hablando ahí, pues hay todo un tema. Y también tiene un tema, que es que Telegram tiene una capacidad en la que tú puedes automatizar los mensajes. Entonces, crear un chatbot en Telegram es mucho más fácil que en cualquiera otra plataforma de mensajería. Entonces, digamos que dicen que hay automatización de mensajes de cibercriminales, de muchas cosas, pero es generalizado. Digamos que en este caso Telegram, por ser una plataforma mucho más cerrada, digamos que se le está acusando de más. Y aquí viene una pregunta que es importante que nos hagamos, es, ¿vale la pena el exceso de libertad o también realmente ahí hay un exceso de camaradería que nos está haciendo daño como sociedad? Claro, claro. Ahora, a ver, este tema de lo que se informa y lo que se disemina y lo que se hace en las redes sociales y la libertad de expresión ha sido discusión en todas partes. La Unión Europea tiene una ley, una legislación al respecto. Estados Unidos no. En ese sentido, se asume que la Unión Europea va más avanzada que Estados Unidos. Eso es algo que se discute. Pero lo que sí es cierto, Marito, yo quisiera tu opinión, tú que manejas influencers. Lo que sí es cierto, me parece a mí indiscutible, es que efectivamente las redes sociales hay instancias en las que impulsan, pues, violencia. Digo, para empezar, violencia, ¿no? O sea, Sí, de cualquier tipo. yo como periodista estoy totalmente en contra de que se le coarte a alguien su derecho de expresión, pero en el caso, por ejemplo, de Donald Trump, que lo sacaron de Facebook y lo sacaron de Twitter, porque efectivamente con un Claro. solo Twitter de Donald Trump fue y se levantó el asunto del Capitolio de Estados Unidos y había violencia. Entonces, yo estoy de acuerdo en que en ese sentido hay que controlar a alguien, pero yo te pregunto a ti, ¿cómo se debe hacer esto, Marito? Tú que tienes relación con influencers, ¿cuál es el papel? ¿Dónde está el punto medio? Es que mira, yo creo que sí debemos legislar la forma en la que se manejan las plataformas. Digamos que muchas veces no somos conscientes que el Internet llega mucho más allá de simplemente un clic, no sabemos quién va a recibir la información, ¿no? Por ejemplo, es muy normal que el típico comentario de, es que mi tía compartió en el chat de la familia una fake news, ¿no? O sea, es supremamente común en el mundo hacerlo. Los niños hoy en día a través de las plataformas consumen fake news. Entonces yo creo que sí tenemos que empezar a pensar no en un control de la expresión,
pero sino un control sobre la comunicación y las audiencias y estas palabras antisonantes. A mí hay dos ejercicios que me gustan mucho y es la televisión y la prensa, como ejercicios de desarrollo social. Y es en la televisión y en el cine y en las películas hay unos parámetros que decimos, esto es para menores de edad, esto es para adultos, esto lo puede ver todo el mundo, y hay unos horarios que se estipularon para que hubiese un libre desarrollo de la personalidad de cada uno y de la expresión, pero basada también en la responsabilidad que tenemos de lo que decimos. La misma manera, los periódicos, las revistas, decíamos, esto lo puede leer todo el mundo, y lo que no puede leer todo el mundo, pues hay que cubrirlo para que un mayor de edad tenga acceso. El problema con el Internet es que nos hemos basado en esta idea de la libertad absoluta y en esta idea de que yo soy libre de decir lo que yo sea y no tiene que pasar nada y no va a pasar nada y yo puedo mentir sobre los demás. Pero digamos que países como México y como Colombia son países que han avanzado muchísimo en estos temas en la región y global. Tú hablas del caso de Estados Unidos. En Estados Unidos yo puedo mentir y no pasa nada, ¿sí? O sea, el caso de Mark Zuckerberg ayer que sale a decir que engañaron básicamente políticamente a todo Estados Unidos por presión de Biden y su gobierno para que su hijo no terminara involucrado en algunas cosas. Digamos que en Colombia, en México, en Argentina y en algunos países, tú sí tienes corresponsabilidad sobre lo que dices. Entonces, incluso ya hoy en día yo no puedo salir a acusar públicamente a alguien si no tengo pruebas, porque va en contra de muchos elementos constitucionales y de reputación de las personas. Entonces, yo creo que sí tenemos que empezar a generar espacios saludables de Internet, donde pongamos qué tipo de contenido para quiénes es y que tengamos muy claros cuáles son las redes sociales que están funcionándonos o no. Un caso es todo el mundo habla de X, de Twitter, ¿no? Pero Twitter ya ni siquiera está en el top 10 de las redes sociales más usadas en el mundo, porque la gente ya está cansada de las mentiras, entrar a ver una noticia y que veas una cantidad de pornografía y contenido antisonante. Es muy común ya ver en Twitter fotos de alguien que mata a otra persona y realmente yo creo que sí tenemos que controlar los mensajes que podemos ver nosotros, que pueden ver los menores de edad, que pueden ver los niños y que se pueden ver localmente. No por un tema de libertad de expresión, sino por un tema de que tenemos que también respetar a las audiencias, como se hizo con la televisión, con los periódicos, las revistas, y porque también merecemos estar tranquilos y merecemos una sociedad muchísimo más colaborativa, porque hoy en día por ser famosos, cualquier persona va y dice cualquier cosa, y pues realmente pues la fama a través de mentiras es muy fácil de lograr. Claro. De manera rápida, por favor, pregunta, por lo, de lo que se le acusa a el fundador de Telegram y que lo arrestaron, pregunta, con esas mismas características, ¿podrían también arrestar por tanto a Mark Zuckerberg? Pues digamos que no, digamos que, a ver, también hay que entender de dónde vienen las redes sociales. O sea, digamos que las redes sociales, Elon Musk es un promotor del exceso de la libertad de las fake news y pues ahorita lo banearon en Brasil. Y él había dicho que se iba de Brasil y le tocó acatar las órdenes de los bloqueos en Brasil. Yo no creo que vayan a apresar a Mark Zuckerberg o que vayan a apresar a Elon Musk, porque realmente pues también tienen un poder político muy grande en Occidente. Yo creo que sí hay un tono de persecución política con lo de Pavlov y con algunas otras redes sociales, como lo que ha pasado con TikTok, porque digamos que ya la hegemonía de la comunicación y del poder de la comunicación de estos magnates del poder en Estados Unidos ya no es tan real. O sea, la gente ya consume noticias en otras plataformas como Telegram, o en otras plataformas como Yandex, o en otras plataformas como QQ, o en otras plataformas como TikTok. Entonces ya hay una democratización de la información y yo creo que simplemente muchas veces este control político no nos damos cuenta hasta dónde puede llegar y es evidente lo que está pasando en Estados Unidos con TikTok y yo creo que esto que está pasando en Francia con Telegram nos dice mucho de que si algo nos incomoda, a veces es mejor quitarlo del lado que controlarlo, porque como te decía es Telegram tuvo hace unos meses un tema en España y el juez terminó diciendo que no porque va a afectar a la gente, ¿no? Entonces X lo está teniendo en Brasil, X lo está teniendo en muchos países del mundo, entonces realmente es un problema mucho más global y generalizado que particularizado. Ya. Marito Pino, director de Charla, esta agencia de relaciones públicas y marketing, te agradezco muchísimo de nuevo tu muy buena disposición a charlar con nosotros, Marito. Con todo gusto, un abrazo y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Igual para ti, muchísimas gracias. Bueno, y vamos a pasar rápidamente vamos a hablar de bienes raíces, vamos a pasar con nuestro experto en esta materia, Eugenio Díaz. ¿Cómo estás, Eugenio?
Viene Eugenio. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, Sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, David, ¿no tenemos a Eugenio? Si me pueden nada más confirmar, por favor. No tenemos a Eugenio. Ok, teníamos a Eugenio, no tenemos a Eugenio. Ok, está bien, perfecto. Falta Eugenio Díaz entonces. Ok, perfectísimo. Bueno, entonces todos vamos a terminar el programa. Y bueno, simplemente reiterar lo que estábamos hablando antes de esta interesante entrevista con Marito. Señores, literalmente es lamentable lo que está pasando en México. Voy a tener que reiterar este asunto. México, de esto me parece que no se habla y no se conoce mucho en América Latina. Después de todo, la población mexicana, la ciudadanía mexicana evidentemente está en una luna de miel todavía con López Obrador, de la misma manera que mucho tiempo estuvieron de luna de miel con Hugo Chávez, aun cuando Hugo Chávez de manera clarísima estaba maniobrando para convertirse en lo que después se convirtió en un dictador, ¿sí? Y en México está sucediendo exactamente lo mismo. Y para mí hay un paralelismo clarísimo entre lo que sucedió allá con Chávez en Venezuela y lo que está pasando ahora en México, donde claramente, a mí me pudo haber caído muy bien Hugo Chávez en su momento y me está cayendo muy bien en este momento López Obrador, pero no puedo dejar de notar las maniobras que está haciendo para quedarse en el poder de una manera u otra, y si no él, su gente. Lo mismo que lo hizo Chávez en su momento. ¿Me explico lo que le estoy diciendo? Es decir, lo que le quiero decir es que así como, o sea, recuerde usted que los venezolanos por mucho tiempo estuvieron fascinados con Hugo Chávez, fascinados, mientras Hugo Chávez estaba prácticamente haciéndose dictador, activamente. Bueno, en esa luna de miel está en este momento la ciudadanía mexicana. Y por eso es que no se escucha tanto. Realmente López Obrador tiene un dominio total, todavía un dominio casi total de la opinión de la gran masa de los mexicanos. No hay demasiadas protestas, no hay demasiada queja de lo que está pasando, porque todo el mundo todavía está muy contento, porque todo el mundo todavía está recibiendo directamente, literalmente, plata directo de López Obrador. Entonces los mexicanos están entre embelesados y de luna de miel. Mientras que, precisamente, mientras los embeleza y está en luna de miel, maniobra para quedarse él y su grupo en el poder. Y ya se quedaron, digo, ya están, ya se quedaron, ya está, no hay nada que hacer. Como le digo, en las próximas 4 semanas se va a definir muchísimo sobre qué forma tendrá esta nueva dictadura, hasta ahora aparentemente de partido y no de persona, pero lo que sí es una total realidad irrefutable es que México dejó ya, y no es opinión, señores, no es opinión ni estoy siendo dramático, México dejó de ser una democracia. De nuevo es hasta ahora una dictadura de partido, veremos si no algo peor. Pero por lo pronto de partido definitivo. Hasta ahora está previsto que Claudia Sheinbaum tome el poder el 1 de septiembre, pero de aquí entonces López Obrador, con la mayoría calificada que tiene el Congreso, puede hacer lo que quiera. Literalmente lo que quiera. Y ya lo estaremos hablando dentro de un mes. ¿Ok? Bien. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.
A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos.